realidad mis vídeos son muy fotográficos, casi siempre es un plano fijo donde lo que ocurre es que hay tiempo, entonces es la noción del tiempo. Con un plano fijo y el tiempo intento muchas veces, cosas que con la fotografía es más difícil, dar diferentes puntos de vista sobre la misma situación. Crystal House es un proyecto sobre una casa de apuestas en París y lo que hice en este proyecto es filmar a los jugadores en esta casa de apuestas que está delante del Centro Pompidou. Esta casa de apuestas es un café con ventanales muy grandes y la mayoría de esas personas no eran migrantes. Había una cosa muy curiosa, que es que estaba justo enfrente de una galería en Pompidou que se llama la Galerie Sud, que es completamente transparente, todo es vidrio. Entonces eran dos lugares transparentes en los que no había ningún tipo de circulación. Eso ya me interesó como una posición en la ciudad, o sea, la glass culture, o la cultura de la transparencia, en la que todo lo que se ve se entiende y todo lo que fluye no es cierto. Entonces empecé a hacer vídeos y a filmar de dentro hacia afuera, para filmar la calle, con figuras en la sombra, que son los jugadores que están en la sombra, que van despacio, y la calle con la actividad que bulle, que va rápido. Son dos tiempos, ¿no? Y da el contexto en París, justo enfrente del Pompidou. Esa cosa como que los liga a un lugar muy, muy concreto. Bueno, cuando hice los vídeos en los que muestro la calle, lo hice a la manera de un escritor que se llama Georges Perec, que tiene un libro que se llama Agotamiento de un lugar parisino. Él lo que hizo simplemente es describir todo lo que veía desde una cafetería en Saint-Sulpice. La pura descripción, a veces en la que casi no hay narrativa, también tiene algo muy especial, ¿no? Porque lo que está haciendo este escritor es encuadrar, o sea, no existe la objetividad pura. Y el encuadre es el primer gesto, pero quizá es el menos intervencionista. Y eso es lo que he hecho ahí, es colocar una ventana, filmarla. La ventana es un punto de vista que ya existe, no me lo invento. Coloco la cámara y le doy a ese punto de vista que ya existe la posibilidad de describir lo que ocurre fuera. Entonces van pasando microhistorias y luego están los jugadores en primer plano, que son sombras, y van pasando por delante. Entonces, cuando pasan por delante, también crean pequeños encuadres, o sea, hay una parte plástica y están en la sombra, o sea, forman parte de eso que no queremos ver. Hay un libro que es muy bonito que se llama 24 horas de la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Hay una descripción increíble que dura, no sé, 10 páginas, de un jugador y de las manos del jugador. Y es una mujer que se fija en las manos de un jugador, cómo expresan a través de las manos, cómo se expresa la tensión, la relajación, el miedo. Entonces, es verdad que las manos son la parte del cuerpo que te comunica con el mundo, ¿no? Y la repetición del juego, las manos eran, ¿no?, una manera muy fácil de hablar de este gesto que se repite como un mantra, ¿no? Se repite, porque al final es como un alfabeto que no está codificado, pero yo creo que habla de una forma mucho más libre, no está tan relacionada al juego si no se quiere. Tiene muchas lecturas, pero la original, y la que a mí me llevó a hacerlo, es hacer un retrato a través de lo que para ellos es importante, que es llegar a un lugar y comunicar con el otro. Con el texto para mí era como el material más directo que podía tener al estar en contacto con esa gente, mucho más que un retrato. Esta es la casa de los sueños, refiriéndose a la casa de apuestas. Yo tenía un sueño, llegar a Francia. Llegué a París desde Níger en avión. Claro, él tiene un sueño, que es llegar a Francia. Y luego el segundo sueño es la casa de los sueños, son las apuestas. Y encontraba muy interesante esta noción de sueño, ¿no?, que se desdobla. O sea, que es el sueño de ganar, pero lo puedes leer con la distancia, el sueño del que quiere llegar a Europa para tener una vida mejor. El que tiene suerte porque tiene suerte en el juego, el que tiene suerte porque ha nacido en un lugar y no en otro. Y un día ya había un hombre jugando con unos ojos muy llorosos, ¿no?, con una cara muy especial. Y le pregunté, como ya me conocían, le pregunté si le podía hacer un plano mientras miraba una carrera. Y me dijo, no hay problema. Y salió muy fácil. Un plano así muy, muy cerca. Y luego, cuando lo trabajé, alargué el tiempo, lo pasé al ralentí.
Y yo veía en esa cara la esperanza o el miedo, es muy expresiva de lo que quieres, a dónde quieres llegar, estás esperando y pasan en un micro momento como muchísimas expresiones en los ojos. Bueno, se convierte un poco en el icono de los que esperan.